Pues muy buenas tardes y bienvenidos a mi casa, ¿no? Últimamente con esto del confinamiento y las clases, las webinar online, ¿no? Nunca he tenido tanta gente en el despacho de mi casa. Y nada, es un placer teneros aquí. Mi nombre es Antonio Robles, soy experto en recursos humanos, llevo toda mi vida trabajando en los entornos de recursos humanos, desde consultoría, dirigiendo oficinas en diferentes empresas de consultoría y en cliente final, liderando todo lo que es la selección, la formación, el desarrollo y luego puestos de dirección de recursos humanos en diferentes organizaciones. Os invito, si queréis, a brusquelear por el LinkedIn, ¿no? Porque es algo importante que vamos a intentar aprender durante el día de hoy, ¿no? La importancia del LinkedIn. Así que no os doy más información y podéis entrar directamente en el LinkedIn. Una de mis pasiones es la docencia y bueno, y por eso, entre otras cosas, estamos aquí. Durante estos meses que llevamos un poco confinados, desde IMF se han hecho muchas webinars, a las que seguramente hayáis asistido muchos de vosotros, y donde se ha hablado un poco pues, de la crisis, del COVID y sobre todo un poco del futuro que nos espera. Y eso es lo que voy a intentar también contaros yo en la tarde de hoy. ¿Cuál es el futuro que nos espera a nivel de empleabilidad? O en este caso, ¿vale? ¿Cómo tenéis que hacer vosotros para mejorar vuestra empleabilidad y estar en el futuro idóneo? Habiendo COVID, como he puesto ahí, o sin haber COVID, ¿no? Porque el trabajo, ¿vale? Además de aportarnos un nivel económico o salarial, también lo podemos considerar en la mayoría de las ocasiones como una fuente de bienestar y de equilibrio psicológico o social. Ahora mismo, y hoy, por ejemplo, salían los datos del paro y de las cotizaciones, el empleo o la pérdida de empleo es una de las situaciones a las que nos enfrentamos que más miedo nos dan. Y es lógico, no solo ahora por el COVID, o no solo el 2008 con la crisis económica, sino ha sido algo que siempre en todas las encuestas en las que se le preguntaba a la gente qué cosas eran las que más valoraban, era el tener o la ausencia de empleo. Cuando una persona busca empleo por primera vez, como puede ser que sea el caso de algunos de vosotros, o ha trabajado durante años y repentinamente se encuentra en una situación de desempleo, puede llegar a experimentar una serie de transformaciones emocionales, psicológicas y sociales muy importantes, ¿no? Encontramos una serie de fases y de factores comunes un poco en esa relación a esos efectos psicológicos que pueden producir una situación de desempleo o de búsqueda de empleo en sí. Generalmente, la primera reacción ante la llegada del desempleo o la búsqueda de empleo cuando terminamos nuestros estudios, ¿no? Y ahora con la dificultad que los jóvenes tenéis al acceder al empleo, ¿no? Lo primero que suele aparecer es una mezcla de escepticismo, miedo y preocupación, ¿vale? Similar a una situación de shock en la que bueno, hay presentes sentimientos de desorientación, confusión, acompañados un poco de esa sensación de fracaso, incapacidad para hacer planes de futuro, etcétera, ¿vale? Aparecen las preocupaciones y habitualmente cuando aparecen las preocupaciones, ¿vale? Lo que nos lleva a quedarnos bloqueados, esa sensación de shock, ¿vale? Que nos lleva a quedarnos completamente paralizados ante una situación, ante un mal escenario, ante una preocupación, que es que una preocupación no es más que nuestra mente se pone en un mal escenario, pues esa misma mente pone, o el organismo en sí, pone una serie de sustancias químicas, ¿vale?, en funcionamiento que nos preparan un poco para solventar esa situación de peligro. Esto es como cuando estábamos en la sabana y venía un tigre, ¿vale? Pues el organismo tenía que segregar una serie de sustancias, ¿no? Lo que llamamos las hormonas del estrés, o la testosterona, ¿vale?, para intentar
protegernos de ese peligro. Pues en un caso de preocupación es exactamente igual. Nuestra mente segrega esa testosterona, perdón, y esas hormonas del estrés, ¿vale? Y comenzamos a sentir ansiedad. A nivel físico aumenta la tensión arterial, la glucosa en la sangre. La sangre además se concentra en las extremidades, en lugar de en los órganos en los que se tiene que concentrar, ¿no? Que es el corazón, el riñón, el hígado y sobre todo en el cerebro, ¿no? Y, bueno, pues empezamos a fallar más y estar, bueno, pues en peores condiciones para enfrentarnos a ese miedo. Entonces, lo que yo quiero intentar durante la clase de hoy es coger estas dos palabras, ¿vale? Y hacer una especie de truco de magia y coger el prefijo de una, llevárnoslo a la otra y entender que si nos preparamos, ¿vale? Estaremos, o sea, si nos ocupamos en hacer las cosas, estaremos preparados, ¿vale? Para afrontar esos miedos y ese reto que es cambiar de trabajo o encontrar un nuevo trabajo, ¿no? En el momento en el que empecemos a ocuparnos, en el momento que el cuerpo se ocupa o la mente se ocupa, imaginamos mejores escenarios en el que, bueno, pues las cosas ya se han solucionado, ¿no? Las sustancias químicas en este caso son completamente diferentes. Segregamos dopamina, serotonina, endorfinas, ¿vale? Estas últimas que es la hormona de la felicidad, ¿no? Que genera esa confianza en uno mismo, esa autoestima. La segregación de estas sustancias mejora la comunicación entre los dos hemisferios cerebrales, ¿vale? Las áreas del cerebro que se nos activan son la zona prefrontal y la zona que es esa zona, ¿vale? Que tiene lugar el pensamiento mucho más avanzado, donde se inventa nuestro futuro, donde valoramos alternativas y estrategias para solucionar los problemas y tomar decisiones. Está tremendamente influida, ¿vale? Por ese sistema de las emociones, perdón, que no avanzo demasiado, con ese sistema de las emociones en sí, ¿vale? Ante este mejor escenario y la búsqueda de soluciones, el cuerpo funciona correctamente, nuestras defensas están intactas y, bueno, pues reforzadas, ¿vale? Ante bueno, ese reto que tenemos por delante, que es la búsqueda de empleo. Porque además la confianza en uno mismo, el entusiasmo, la ilusión, favorecen un poco las funciones superiores del cerebro en sí, ¿no? Por tanto, vamos a ver cómo vamos a intentar ocuparnos, ¿vale? Para estar preparados en la búsqueda de empleo. Y ahora sí voy a esta diapositiva en la que, bueno, pues se ve una imagen bastante impactante en sí. Él es Carl Lewis, para los que no le recordéis, los que ya nos peinamos con esponja, ¿no? Que no usamos peine, pues lo tenemos más fresco en nuestra memoria. Pero para los que no, Carl Lewis era un campeón olímpico de 100 metros, ¿vale? Estadounidense. Y, bueno, pues un corredor de 100 metros, todos conoceréis a Usain Bolt, ¿no? Lo que principalmente tiene es potencia. Y en la foto vemos esa potencia sobre unos zapatos de tacón, lo cual nos dice que, bueno, pues puede haber cierto peligro en esa potencia. Esto era un anuncio que tenía hace muchísimos años Pirelli, donde decía que la potencia sin control no sirve de nada. Pues eso es lo que quiero que analizar para vosotros o junto a vosotros en el día de hoy. Cómo nos vamos a ocupar con cierto control, con ciertas prácticas saludables, ¿vale? Para que esa potencia esté completamente destinada al objetivo que es mejorar el empleo o encontrar ese empleo. Y bueno, como si fuerais al médico y le preguntáis al médico, doctor, pues me gustaría mejorar mi salud, ¿no? Me gustaría mejorar mi estado físico. Y el médico os diría, pues mira, vamos a pasar por estas 5 reglas que son importantes o estos 5 hábitos muy importantes. 1, medita. Otro, descansa, aliméntate de un modo saludable, haz ejercicio y cuida tu organismo, ¿no? Esas son las 4 cosas que nos dice el médico siempre, ¿no? Para, oye, quiero tener una mejor salud, un mayor bienestar. Te dice, pues medita, descansa, come bien, haz deporte o haz ejercicio y
cuida tu corazón. Pues si me preguntarais a mí, oye, quiero mejorar mi empleabilidad, quiero mejorar mi salud laboral, os diría exactamente lo mismo. Medita, descansa, come bien, haz ejercicio y cuida tu corazón. Pero vamos a adaptarlo un poco esto a el entorno laboral. Empezamos por la primera. Medita. Algo muy, 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 muy importante, ¿vale? Que en muchas ocasiones se nos olvida. Saber responder a estas 4 preguntas, ¿vale? Antes de ponernos a realizar una búsqueda de empleo es fundamental, ¿vale? Es fundamental para tener éxito, ¿vale? Y además, saber responder de una manera rotunda, clara y sobre todo sincera con uno mismo, ¿vale? Además, con un enfoque estratégico, ¿vale? Saber responder a esto estratégicamente, sinceramente y profundamente, ¿vale? Es un termómetro muy bueno para validar mi grado de empleabilidad y lo que marca un poco la diferencia en mi candidatura. Sin embargo, son muchos los profesionales con los que yo me encuentro. Yo soy experto en selección y tengo una consultora que me dedico a la selección y son muchos los profesionales que me encuentro que se quedan fuera de juego, ¿vale? Y carecen de una claridad en estas 3 áreas. ¿Quién soy? ¿Qué quiero ser? ¿Dónde quiero serlo? ¿Y cuánto quiero cobrar por ello? Pues esto es algo que lo tenéis que pensar antes de empezar a buscar empleo, porque de ahí se transformará toda vuestra experiencia. La pregunta de quién sois suele ser una pregunta increíblemente complicada a respondernos a uno mismo. Si sois muy jóvenes y estáis empezando en el mercado laboral, pues porque realmente no sabéis quién sois como profesionales todavía o tenéis ciertas dudas. Y si lleváis muchos años trabajando y os acabáis de quedar en el desempleo, en algunas ocasiones también nos cuesta responder a esto. Por eso yo siempre aconsejo hacer un ejercicio maravilloso con esto y es pedir que os escriban una carta de quiénes sois. Al igual que vosotros podéis escribir una carta a vosotros mismos en el que os narréis totalmente quiénes sois, lo ideal es que se lo pidáis a vuestro entorno. Hablar con vuestros antiguos compañeros, con vuestros antiguos jefes, profesores, incluso familiares, amigos, y preguntarle, oye, voy a ponerme a buscar empleo y estoy un poco viendo qué soy, qué puedo ofrecer y qué me puede encajar más. Y que vuestros amigos os hagan una carta en la cual ellos mismos os digan cuáles son vuestros puntos fuertes, cuáles son vuestros puntos débiles, qué tipo de trabajos os pueden encajar más, qué tipo de trabajos os pueden encajar menos. La gente que está a nuestro alrededor muchas veces nos conocen casi más que nosotros a nosotros mismos. Y si encima han trabajado con nosotros, hablar con un antiguo jefe. Yo tengo muy buena relación con mis antiguos jefes y algunas veces le he llamado, oye, me ha llamado esta empresa para colaborar. Me dicen, Antonio, no vas a estar a gusto ahí. O ¿por qué no buscas mejor proyectos como este donde te vas a encontrar más cómodo? La gente de nuestro alrededor nos conoce y recibir un feedback a modo de carta es una herramienta maravillosa que además nos carga de compromiso y responsabilidad, que también dan un golpe fuerte a la autoestima y nos van a dar una fotografía maravillosa para poder responder a esa pregunta de quién soy cuando algunas veces a nosotros mismos nos cuesta. Por tanto, os invito a practicar estas cartas para responder a quién soy. Segundo, ¿qué quiero ser? ¿Vale? Esto también es muy importante. Para responder a mi pregunta de qué quiero ser, ¿vale? Crearé toda una estrategia para ello, en la cual tendré que tener en claro unos conocimientos, unas competencias, unas actitudes, unos valores y también tener en cuenta un entorno socioeconómico. Ahora mismo tendré que entender que dentro del entorno socioeconómico en el que vivimos, pues a lo mejor está siendo más complicado conseguir prácticas o a lo mejor incluso está siendo más complicado encontrar puestos de trabajo, ¿vale? Y bueno, pues valorar todo esto para podernos responder a nosotros mismos qué quiero ser. Es más fácil responder a qué quiero ser, esto es más fácil que lo podamos responder nosotros a nosotros mismos que el qué quiero ser. Por eso
o sea, quién soy, perdón. Por eso el quién soy lo pasamos a que nos lo puedan responder los demás de un modo maravilloso, ¿vale? Una vez que respondemos a esto, vamos a tener 4 vías principalmente, ¿vale? Sobre todo si estamos en un tránsito de carrera. Podemos tener unas expectativas de continuismo, continuar un poco por la carrera por la que llevábamos. Podemos incluso ir hacia un cambio de carrera y entonces cuando veamos, oye, pues yo llevo 10 años haciendo esto, no soy feliz, me voy de nuevo a ver qué quiero ser y digo, joder, es que quiero ser, quiero trabajar en recursos humanos porque llevo toda la vida como comercial y a mí lo que realmente me gusta es estar con la gente, pues me iré a mis conocimientos y tendré que adquirir esos conocimientos. Entonces llegaré y llamaré a IMF y diré, ¿qué máster de recursos humanos tenéis? Y me inscribiré ahí donde cogeré esas competencias, donde por prácticas o quizás ya directamente con el contacto con profesionales cogeré esas experiencias, ¿vale? Ir viendo un poco cada una de las direcciones que pueden tomar nuestra carrera, incluso ser autónomos, que es no es el mejor sitio en este país, ¿no? Pero es un buen camino para tomar. O en algunos casos, y aquí nos tendremos que cargar de humildad, pues a veces bajar un escalón. Porque hay gente que tiene 50, 60 años y, bueno, pues llega un momento en el que se quedan fuera del mercado laboral y a lo mejor tienen que bajar un escalón. Pero todo esto tiene que venir previo a unas reflexiones y unas meditaciones con nosotros mismos. Y tener muy claro la parte de dónde quiero serlo también nos va a ayudar muchísimo. Utilizo mucho en mis clases la pirámide de Maslow, ¿vale? Para hacer ver un poco que las empresas son capaces de cubrir ciertas necesidades y cada empresa es capaz de cubrir una necesidad concreta. Hay empresas que solo son capaces de cubrir las necesidades fisiológicas. Empresas que son capaces de cubrir las necesidades de seguridad, otras la de afiliación, otras de reconocimiento. Y ya la autorrealización es algo más personal nuestro, ¿no? Pero lo pongo con ejemplos concretos. Cuando yo empecé a trabajar en recursos humanos, yo estaba en ADECO, y bueno, pues una ETT, muchos de vosotros seguramente tengáis experiencia en ETT, os podéis imaginar, ¿no? Pues a las 7 de la tarde me sonaba el teléfono, lo cogía y me llegaba un cliente y me decía, necesito un mozo para mañana a las 7 de la mañana en tal calle. Bueno, pues eso solía ser un problema bastante importante por aquellos años donde el paro era inexistente y bueno, te costaba encontrar un mozo. Yo tenía un mozo que era genial. Cada vez que le llamaba siempre me respondía. Donde fuera, por el dinero que fuera, ahí estaba él. Y entonces un día me llamó un cliente y me dijo, oye Antonio, necesito un mozo, pero esta vez es algo diferente. Esta vez le quiero con un contrato indefinido. Y dije, guau, todas las veces que este chico me ha salvado la vida a mí a las 7 de la tarde que le he podido hacer un contrato, ahora le voy a devolver el favor, ¿no? Y le llamé por teléfono y digo, oye, tengo un trabajo espectacular para ti, ya no vas a tener por qué cubrir solo las necesidades fisiológicas, ahora ya vas a poder cubrir también las de seguridad, te dio un indefinido y me dijo, cuidado, cuidado, cuidado. Yo no quiero un trabajo indefinido. Yo quiero solo cubrir estas necesidades. Tú llámame todos los días. Pero no me ofrezcas un contrato indefinido, pero no lo quiero. Da igual el por qué. Lo importante es que no lo quería. Muchos estudiantes buscáis trabajos en Decathlon, buscáis trabajos en hostelería, simplemente para cubrir unas necesidades fisiológicas durante los estudios, ¿vale? Y luego ya después vendrán las necesidades de seguridad, ¿vale? Entonces, entendemos qué pueden ofrecer esas empresas para ir buscando las que ofrecen seguridad. Yo tengo mi mejor amigo, lleva 15 años en la misma empresa. Y yo hay veces que le digo, pero tío, ¿no te aburres? Dice, ¿yo? No. Yo tengo cubierto todas mis necesidades. Cobro el día 27 de cada mes. A las 5 de la tarde se me cae el boli y me voy con mi hijo a hacer los deberes. Y después de 15 años es complicado que me despidan. Ya, pero ¿no te apetece algo más? Que sería irnos a la parte de reconocimiento, ¿no? O afiliación. Dice, no, me vale con estar aquí. Y en broma le digo, algún día miré yo ahí de director de recursos humanos y me dice, tú aquí no harías nada, porque lo que tú buscas es esto y esto mi empresa no te lo va a dar. Entonces es muy bueno primero saber quiénes somos, después qué queremos ser y dónde queremos serlo.
porque así evitamos rotación. Hay algo muy feo en los currículum, que es cuando de repente a los 4 meses, a los 6 meses, se ve que la gente ha ido cambiando de puestos de trabajo, ¿no? Y siempre en las entrevistas preguntamos por ello. Y en muchas ocasiones la rotación viene porque no analizamos bien dónde queremos hacer las cosas, ¿vale? LinkedIn, Glassdoor, por ejemplo, son dos herramientas muy buenas donde se ve un poco la imagen y la cultura de la organización. Beber de esas herramientas, ir a buscar antes de apuntarnos a una oferta de empleo o antes de ir a la entrevista, mirar qué dicen los empleados de esa empresa, ver un poco qué hace esa empresa, si encaja con con lo que nosotros podemos buscar o no, es algo muy importante. Y si estáis en búsqueda de empleo, por supuesto LinkedIn es importantísimo para vosotros, pero Glassdoor también, ¿vale? Intentar empezar a echarle un vistazo a estas herramientas. ¿Y cuánto queréis cobrar por ello? ¿Vale? La mayoría de mis alumnos, cuando estamos en clase y cuando hago este tipo de charlas o seminarios, siempre preguntáis, ya, pero es que no sé nunca lo que tengo que pedir, ¿no? Vale, pues esto hay que practicarlo. Ahora, por ejemplo, LinkedIn ya tiene una herramienta en la cual te puedo decir más o menos cuál es tu valor en el mercado, pero si no, tenéis Hayes, Michael Page, Robert Walter, ¿vale? Tienen herramientas como estas, ¿vale? Donde tienen diferentes estudios salariales. Simplemente tenéis que poner en Google estudio salarial, cualquiera de ellas, ¿no? A mí me gusta mucho el de Hayes, ¿no? Que es este ejemplo. Estudio salarial Hayes 2019. Y os aparece, bueno, descargáis un PDF totalmente gratuito donde os aparecen tablas como estas. Y entonces llegáis y decís, oye, voy a hacer una entrevista en un puesto de ingeniero, ¿vale? De puesta en marcha, donde yo tengo tres años de experiencia y estoy en Madrid. Pues ya sé más o menos que puedo pedir más o menos una franja entre 30 a 32, ¿vale? Ya puedo saber lo que puedo cobrar, ¿vale? Y tengo que saber cuánto quiero cobrar y según lo que quiera cobrar, ir moviéndome por unos sectores u otros. Y, como siempre digo, tener los pies en el suelo y la mirada siempre en las estrellas. Es decir, yo ahora mismo pues, no podría, por mucho que quisiera, ¿vale? No podría optar a un puesto de trabajo de ingeniero de la NASA, porque no tengo las capacidades, no tengo el conocimiento, no tengo la experiencia, no tengo ni siquiera certificaciones. Entonces, siempre aspirar a buscar cosas muy buenas, ¿vale? Pero siempre con los pies en el suelo, porque algo, y vamos a ver luego después, muy duro es la frustración de los nos. Muchas veces me escribe gente y me dice, Antonio, ya no sé qué puedo hacer para mejorar mi empleabilidad. Es que siempre me descartan. Y digo, bueno, mándame un poco las ofertas en las que te has apuntado y mándame tu currículum. Y de repente veo su currículum, veo las ofertas, digo, ya ves que esto no encaja. Es que tú quieres ser algo que no eres. Entonces, si en el puesto buscan inglés C1 y tú tienes inglés B1, pues la B y la C no son lo mismo. Entonces, claro, te frustras y la frustración, igual que antes decíamos que ocuparnos, hacer cosas, nos aporta muchísimo mayor bienestar y sube nuestra confianza en nosotros mismos, nos la baja. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con nuestras expectativas para poder gestionar bien esos nos, ¿vale? Y con esto ya habríamos meditado para poder salir a empezar a hacer nuestra búsqueda de empleo. Ahora viene algo muy importante que es alimentarse bien, ¿vale? Y es alimentarnos intelectualmente, ¿vale? Mantener viva vuestra bendita curiosidad. No seáis superficiales, profundizar en los temas, ¿vale? Acudir a las fuentes y conocer la realidad de las situaciones, ver vídeos, leer posts, realizar mock, bootcamp, que en muy poco tiempo tenéis mucha formación, conversar con profesionales, hablar con nosotros, con los profesores, con los entornos, ¿vale? Hay que ser humilde. Nunca penséis que ya sabéis lo suficiente sobre una especialidad, porque en ese mismo momento en el que lo hagáis, habéis empezado a estar obsoletos.
El mercado laboral y como consecuencia la empleabilidad, ¿vale? Se ha visto completamente modificada por la transformación digital. Hay muchos estudios que a día de hoy nos están diciendo que el 50% de los puestos de trabajo se van a destruir en los próximos años debido a la inteligencia artificial. Sin embargo, se va a crear un 60% de puestos nuevos. Pero si no nos estamos constantemente alimentando bien, ¿vale? Adquiriendo nuevos conocimientos, buscando formación en lugares como IMF que están muy orientados al mercado y al entorno laboral. Si no estamos constantemente escuchando podcast interesantes sobre nuestra especialidad, leyendo lo que dicen las principales personas, viendo las cosas que van publicando la gente en LinkedIn, poco a poco nos iremos quedando soletos y pasaremos a que nuestro puesto de trabajo quede destruido en ese 50% de puestos de trabajo que se van a destruir y no seamos capaces de convertirnos en el otro 60% de puestos de trabajo que se van a crear, ¿vale? El objetivo de las personas que buscan empleo, que buscáis empleo, no es pertenecer en el mismo trabajo durante 30 años, eso ya se ha acabado, estamos en una época líquida, ¿no? Y lo que vamos a empezar a mover es cambios mucho más rápidos, nos vamos a ir moviendo por proyectos, impulsados un poco por la motivación, preponderando un poco el aprendizaje mutuo sobre otros parámetros como la estabilidad o incluso los salarios. La formación y la empleabilidad van a ir siempre de la mano, con unas competencias personales muy importantes que se pueden desarrollar, como vamos a ver luego en hacer ejercicio, pero con la formación, por supuesto, y empezando a desarrollarnos en las competencias digitales. Estamos en una época de cambio acelerado, ¿vale? No sabemos aún lo que vamos a necesitar saber en pocos años, pero tenemos que ir viendo cómo van las tendencias y alimentándonos totalmente de todo lo que se va haciendo. Algunos de los que hoy son expertos en blockchain empezaron hace 4 años solo y ahora son expertos en eso, ¿vale? Porque son cosas que han ido apareciendo muy poquito. Métete en las cosas pronto. Cuando aún suenen a chino, sobre todo si vienen de China, además, y crecer con ellas, empezar con las cosas desde el principio. Yo tengo un montón de años ya, llevo muchos años en esto, y sin embargo ahora estoy haciendo una certificación en recursos humanos Agile, ¿vale? Porque es lo que viene, es lo que impera y quiero subirme a la ola desde el principio. La ventaja de un profesional no se gana cuando trabajas, ¿vale? Siempre vas a aprender trabajando, pero la ventaja real la vas a ganar cuando no tienes trabajo y tienes tiempo para poder formarte, ¿vale? Cuando te acuestes por las noches, y viene también un poco de la parte de la meditación, pero sobre todo de alimentarse bien, tienes que preguntarte qué has aprendido en el día de hoy, ¿vale? Con un concepto amplio de aprendizaje, no solo conocimientos, destrezas, sino también un poco, pues, actitudes, qué incrementos diferenciales en tu currículum, ¿vale? Has obtenido de estas, justo de estas materias, ¿no? De todo esto. Tienes un problema de relevancia en tu currículum profesional, ¿cómo lo estás corrigiendo? ¿Qué pasaría a tu currículum si dejaras de hacer cosas que las que has hecho ese día? ¿Qué tarea nueva o necesidad nueva has tenido en los últimos días? Si no te enfrentas a nuevas situaciones, nuevas tareas, estás abocado a quedarte fuera de un aprendizaje continuo. ¿Cuándo es la última vez que has hecho algo por primera vez? Si hace tiempo y por la noche empiezas a preguntarte esto y pasas muchas noches y hace mucho tiempo que no has hecho algo por primera vez o no te has enfrentado a las situaciones de ridículo, de no saber qué hacer, estás en una situación profesional demasiado estable y en el mercado, ¿vale? Vas a empezar a estar demasiado inestable. Practica el descanso activo. ¿A qué me refiero con practicar el descanso activo? Me refiero a que todo el mundo tiene que descansar. Y además, siempre se habla, ¿no? De el trabajo, de buscar trabajo. Por tanto, hay que descansar. Luego veremos cómo tenemos que enfocar esa búsqueda, ¿no? Pero tenemos que tener un descanso activo. Las redes sociales nos comen el día. Bueno, ahora lo de TikTok durante este confinamiento ha sido, bueno, increíble. La gente ha pasado los días enteros con el TikTok, pero Instagram, Facebook, ¿vale?
son redes sociales que nos comen bastante tiempo de nuestro día a día y no nos aportan en exceso. Por supuesto, ya ni hablo de la televisión con todos esos programas basura. Practiquemos el descanso activo, pues escuchando, viendo vídeos interesantes, leyendo blogs, cosas interesantes, leyendo el periódico, escuchando podcasts, viendo vídeos de tech. Pero ya no solo con la especialidad de nuestra profesión, sino en general. Ser gente interesante nos va a enganchar, va a engancharnos a la gente de enfrente. La persona de enfrente va a ver si sabes más de qué está pasando en el Congreso de los Diputados o si sabes más qué está pasando en la Isla de los Famosos. Y en un puesto de trabajo, y más si tu apuesta es tener un puesto de trabajo de desarrollo, me gusta más que sepas qué está pasando en el Congreso de los Diputados que qué está pasando en la Isla de los Famosos. Por tanto, practiquemos el descanso, pero practiquemos el descanso activo, ¿vale? Disfrutemos de hacer cosas que sigan enriqueciendo nuestro perfil profesional. Cuida tu organismo. Y aquí, con esto me refiero a nuestra huella digital. No es necesario, ¿vale?, pensar de un modo pesimista y creer que compartir información en las redes llevará inevitablemente a una tragedia en nuestra... Oh, es que cuando tenía 16 años compartí una foto en un botellón, esto va a ser una tragedia. No, hay que ser así de pesimista, ¿vale? Pero sí tomar un poco de conciencia de que simples acciones pueden transmitir información sensible y que puede ser utilizada, ¿vale?, de una forma incorrecta o caer en manos de empresas a las que ciertos comportamientos o ciertas situaciones pueden, o ciertos comentarios pueden no gustar. El aspecto más importante a considerar es que la huella digital no desaparece. Por ello, antes de realizar cualquier acción online, pensemos, ¿vale? Y cuidemos un poco el comportamiento y veamos el tipo de huella digital que queremos dejar. Y venimos a la parte importante de hacer ejercicio diario. ¿Qué quiero decir con hacer ejercicio diario? Que salgáis a correr, también está bien, pero no es exactamente eso. Hacer ejercicio diario es ya ponernos a buscar trabajo, que es realmente en lo que estamos, ¿vale? Los españoles no sabemos buscar trabajo, ¿vale? El sistema de mandar currículum a diferentes empresas y esperar a que alguna responda es desde hace tiempo totalmente ineficaz. Estas herramientas son magníficas, ¿vale? Pero no son las únicas herramientas y cada vez son las herramientas menos eficaces. Aún así, la gente que busca empleo lleva 20 años haciendo lo mismo, ¿vale? La clave está, según los expertos, en crear una buena red de contactos y a partir de ahí intentar acceder a las empresas que nos interesan. La mayoría de la gente dedica aproximadamente el 80% de su tiempo a buscar ofertas de empleo y enviar su currículum. Y un 20%, el 20% restante, a hacer contactos y conocer gente que le puedan recomendar puestos de trabajo. Y la búsqueda de empleo a día de hoy funciona completamente al contrario. Tenemos que utilizar el 80% de nuestro tiempo en crear contactos y solo un 20% realmente en inscribirnos en ofertas de empleo. Una buena manera de que podamos ahorrar mucho tiempo, ¿vale?, es crearnos nuestras propias alertas de empleo, ¿vale? Tanto LinkedIn como InfoJob, como cualquiera de estas, ¿vale?, tiene una serie de alertas en las cuales en el momento en el que se publica un nuevo trabajo que esté relacionado con lo que nosotros queríamos buscar, ¿vale?, directamente nos mandan un mail, nos dicen, tienen nuevos trabajos con las palabras que han buscado. Pues ya no tenemos que estar todo el día dando a refrescar en InfoJob para ver si hay nuevas prácticas o para ver si hay nuevos puestos de trabajo. Simplemente ponemos recursos humanos, tal, prácticas, o ponemos ingeniería civil, prácticas, o ingeniería civil senior, etcétera, y en el momento que aparezcan puestos de trabajo de eso, nos saltarán las alertas y estaremos ahorrando un montón de tiempo. Y cuidado, vuelvo a repetir ahora y quiero volver a hacer hincapié en esto, es muy importante saber gestionar bien las ilusiones y las expectativas, ¿vale?, que repartimos. Conseguir un trabajo es una combinación, ¿vale?, de cantidad y afinidad entre lo que ofrecemos nosotros y aquello que demanda el puesto de trabajo. Por tanto, afinemos mucho eso.
Pero como digo, el 80% está en nuestras redes, el arte de tejer redes, ¿vale? Se habla mucho del networking, estar visible entre tus posibles empresas, ¿vale? Empresas que puedan contratarte. Te invito a no mirar solo hacia arriba, ¿vale? No solo a intentar contactar con los que podrían ser tus jefes, sino que también miremos hacia los que podrían ser nuestros compañeros, ¿vale? Con eso completaríamos un poco el tejer nuestras redes y tejer un poco las complicidades, las ayudas mutuas, cruza riesgos con otros y eso intenta o hace incluso que disminuyas el tuyo e intentemos aprender en equipos. Identificar a través de plataformas como LinkedIn a empleados de las compañías que interesan y tratan de establecer comunicación, o sea, que nos pueden interesar y tratar de establecer comunicación con ellos, no solo para conocer detalles de los procesos de selección, sino para compartir contenidos interesantes, ¿vale? Son herramientas muy buenas. No se trata de abordar al CEO, ¿vale? Sino perfiles similares al nuestro, con edades parecidas y, bueno, pues de cada 10 que contactes, al menos 2 te van a responder. Ya son 2 contactos con los que estás generando networking y además puedes empezar a aprender con ellos. Debemos entender esto como esto sí que es el verdadero trabajo diario, ¿vale? En el que, bueno, tenemos que trasladar nuestra marca personal con informaciones y recomendaciones a la red. Y también con encuentros cara a cara, ¿vale? Ahora no se puede hacer muchos encuentros cara a cara, ¿no? Pero estar en foros concretos, en mesas redondas, donde, bueno, pues nos podamos ir dando a conocer, nos vayan viendo y vean que tenemos interés en aprender, en escuchar y en ese tipo de entornos. No nos tiene que dar vergüenza decir abiertamente que estamos en búsqueda de trabajo. Al contrario de lo que se piensa, cuanta más gente lo sepa, mejor. Más nos aseguramos de que en algún momento alguien nos recomiende, ¿vale? El trabajo está ahí. Conocemos muchas veces las descripciones. Tenemos un mail al que mandar un currículum. Si hemos hecho un buen networking y casi puedes llegar a oler la oficina, ¿no? Pues muchas veces necesitamos ese empujón del networking, ¿vale? Que nos haga que pasemos de ser un papel a ser una persona, ¿vale? Siendo activo entre la red de contactos, no hace falta bueno, pues enviar mail todos los días, no nos olvidemos, ¿vale? Eh, la gente también se cansa, pero llevar un pequeño proceso, ¿vale? En el que vayamos viendo, ¿vale? Bueno, pues cada mes y medio, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Intentar reunirnos con los recruiter o headhunter como yo, donde digamos, oye, pues mira, ahora mismo estoy en búsqueda, muchos de nosotros además tenemos, por ejemplo, ya grupos completos, ¿vale? De WhatsApp, de Telegram, donde vamos poniendo ofertas de empleo. A mí me escribe mucha gente y me dice, oye, estoy en búsqueda de empleo, mira mi currículum, ¿qué te parece? Oye, bien, ahora mismo no conozco ninguna oferta, pero si de repente me viene una oferta, me puedo acordar a esa persona o directamente le meto en estos grupos, ¿vale? Donde me llegan las ofertas diarias y esto pues hace que la persona esté más abierta a diferentes entornos, ¿vale? La mayoría de los empleos a día de hoy no están saliendo en las redes, los portales de empleo y se están moviendo más por estos sistemas. Por tanto, nosotros tenemos que integrarnos a esos sistemas, tenemos que ver lo que se mueve por LinkedIn y ver quién son las personas que están moviendo el mercado laboral en estos momentos. Hacer ejercicio también es desarrollar nuestras soft skills, ¿vale? Fijaros que la técnica ya no es tan importante. Lo que realmente crece, lo que realmente se va a demandar son las soft skills, lo que yo llamo en muchas ocasiones las agilidades, ser gente ágil, una adaptación real al cambio. Eso va a ser muy importante y esto también se ejercita en nuestro día a día, se ejercita moviéndonos con ese desarrollo de relaciones, etcétera, ¿no?
y preparemos las entrevistas. Ahora hay una herramienta muy buena dentro de LinkedIn, ¿vale? Que nos ayuda un poco a preparar unas entrevistas. La tenéis aquí justo, ¿vale? Donde yo y pone preparar la entrevista y os puede ayudar mucho a preparar las entrevistas. Pero si no, intentar hablar cara a cara con un espejo, hacer las entrevistas. Yo siempre digo que bueno, lo vemos aquí, ¿no? Que a las entrevistas hay que ir sin miedo, ¿vale? Hay que ir sin miedo porque nos hemos ocupado durante muchos meses, por tanto, estamos preparados, pero además por tres motivos principales. El primero es que una entrevista de trabajo es un examen de una materia que nos conocemos perfectamente. Es un examen sobre nosotros mismos. Y lleváis 20, 30, 40, 50 años conviviendo con vosotros mismos. Nadie conoce mejor ese examen que vosotros. Por tanto, o al menos vuestra experiencia, vuestro currículum. No tenemos que ir con miedo porque todas las preguntas las harán sobre nosotros y tenemos capacidad para responderlos. Si vamos a mentir, no, lógicamente, pero como no lo vamos a hacer, ¿vale? En ese sentido no tenemos que tener miedo. Segundo, no tenemos que tener miedo porque lo mejor que puede, o lo que puede pasar seguramente es que la persona que te está haciendo la entrevista frente tuya, ¿vale? Vaya a ser tu futuro compañero. Y el día de mañana, cuando estés tomando un café en la cafetería, no vas a tener ese reparo. Y muchas veces que los que estamos haciendo las entrevistas tenemos un efecto halo en torno a nosotros que tenemos que olvidarnos, ¿vale? Seguramente sea un compañero tuyo, háblale de un modo normal. A los que hacemos las entrevistas también nos gustan las entrevistas tranquilas. Y por último, no tenemos que tener miedo porque lo peor que puede pasar de esa entrevista es que salgas igual que has entrado. Por tanto, tampoco estás perdiendo demasiado, ¿vale? No tenemos que tener miedo por esos tres motivos. Y bueno, y esto es un poco lo que os quería contar en la tarde de hoy, ¿vale? Que para dejar de estar preocupados, ¿vale? Tenemos que estar ocupados y esto nos preparará para el mercado laboral o afrontar o mejorar nuestra empleabilidad. Y que es importante meditar sobre lo que queremos hacer, sobre dónde queremos estar, cuánto queremos cobrar. Es importante que hagamos una buena meditación que nos lleve a gestionar bien nuestras expectativas y que los constantes nos, ¿vale? No nos lleguen a frustrar, que es muy importante alimentarnos bien, que hay que estar siempre formándonos, siempre informándonos, ¿vale? Y siempre creciendo personalmente e intelectualmente, que tenemos que practicar el descanso activo, que tenemos que intentar tener o alimentarnos de menos basura, aunque también tenemos que tener nuestro tiempo para ello, si os gusta, ¿no? Pero sí intentar ser gente interesante, ¿vale? Por supuesto que tengamos cuidado con nuestro organismo, en este caso nuestra huella digital, que eso siempre puede quedar ahí, en algún momento nos puede crear una mala pasada, y hacer ejercicio diario. Y un ejercicio diario que se basa en usar el 80% de nuestro tiempo en crear redes realmente importantes, un networking real, ¿vale? Y menos tiempo en buscar y enviar currículum en los portales de empleo. Automatizando esa búsqueda, ¿vale? Ahorraremos mucho tiempo. Y bueno, y creo que con esto ya os tocaría a vosotros si tenéis alguna pregunta que yo os pueda responder. Aquí tenéis mis redes, ¿vale? Para que ya podáis empezar a crear contactos. Mercedes Cuesta, ¿están realmente accesibles los headhunters? Llegar a ellos y obtener un feedback constructivo es realmente complicado. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son las vías más efectivas? A ver, cuando hay headhunters realmente profesionales, y no critico a los demás, cada uno hace con su trabajo lo que quiere, yo me considero experto en ello. Siempre, por supuesto, si hemos tenido una persona en un proceso, siempre acompañamos a esa persona el resto de su vida, no solo al que se ha incorporado, sino a las personas que descartamos también. Yo en este caso soy muy accesible y siempre pues suelo mantener los contactos porque, bueno, primero porque el mismo proceso que tiene ahora lo puedo tener meses después y ya tengo candidatos ahí. Y segundo porque ese mañana puede ser un futuro cliente, ¿no?
Y a nivel de cuando no es un proceso, cuando me escriben y me piden un poco, oye, ¿cómo es? Mira mi currículum, estoy en búsqueda de empleo. Es verdad que muchas veces no tenemos capacidad para responder a todo el mundo. Siempre se responde, pero no a lo mejor ocupar todo el tiempo posible en ello. Pero sí que dar un pequeño feedback o invitarle a algún grupo de estos de ofertas de empleo o si de repente ese currículum encaja en algo que estás buscando. Decía antes que 2 de cada 10 personas os van a contestar, pero es que a lo mejor una de esas 2 personas, yo siempre intento ser de las 2 personas, ¿no? Pero es que a lo mejor una de esas 2 personas tiene exactamente ese puesto de trabajo y coincide, ¿no? Se alinean los astros y has conseguido algo. Pues cuantas más 10 personas contactes, más grande va a ser ese 2 y más probabilidades va a haber. Pero sí, los headhunters, o al menos los que yo conozco, y en mi caso yo, procuramos ser bastante accesibles porque nuestro negocio es el candidato satisfecho y el conocer a muchos candidatos. Vale, Susana Rodríguez Martín nos pregunta, bueno, en este caso te pregunta, bueno, dice que hace 1 año y medio que está desempleada por una cuestión personal y que hace unos meses comenzó un MBA con IMF. ¿Cómo podría afrontar en una entrevista el hecho de haber estado 1 año desempleada por una cuestión personal? Pues exactamente como lo está diciendo, por una cuestión personal. Es decir, no sé hasta qué nivel, ¿vale? De personal es o hasta qué nivel quieres llevarlo de la manera más tapada posible, pero desde el momento en el que no tengas exceso de problemas, nosotros entendemos muy bien las cosas personales, porque todos somos humanos. Te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Que me pasó hace 1 año y medio o algo así en un proceso. Si una candidata encajaba perfectamente en el perfil de lo que pedía el cliente y había algo que no me encajaba del todo, ¿no? En su salida. Entonces, bueno, pues la entrevista apretando un poco, al final la persona fue sincera y me dijo bueno, que de la empresa anterior había salido porque había tenido una baja eh, por, eh, por ansiedad y que tras la baja por ansiedad la despidieron. Bueno, a priori oyes eso y dices, esta candidata la van a descartar. Eh, a mí me parece una candidata tan buena que lógicamente no la descarté. Lo que hice es hablar con mi cliente y decirle, mira, me parece muy buena, pero ha pasado esto. Entonces, quiero que tú lo tengas en cuenta. Pero la candidata es muy buena. Me dijo, vale, yo quiero verla de todas maneras. La vio en entrevista, le gustó y llegó y me llamó el cliente y dijo, no, la contratamos. Y de malos momentos hemos tenido todos y se entiende perfectamente. Si ella a lo mejor lo hubiera ocultado y de repente hubiera aparecido luego después en el trabajo o yo hubiera pedido referencias y me hubieran dicho algo, pues a lo mejor ya su candidatura hubiera quedado más dañada, ¿no? Pero yo siempre iría con transparencia, ¿vale? Y hablaría claramente, a lo mejor no en la entrevista telefónica, pero ya sí en la entrevista presencial. En la entrevista telefónica diría, bueno, pues son cosas personales y, bueno, si seguimos avanzando te lo puedo comentar luego ya en una entrevista personal, ¿vale? Y ser transparente y claro con ello. Yo lo que suelo aconsejar. ¿Cada cuánto tiempo, pregunta Sandra Ramos López, cada cuánto tiempo se, se puede preguntar si sigues en el proceso de selección? Es, es difícil esa pregunta, porque, porque hay veces que lo primero que tenéis que intentar es dejaros llevar por vuestra intuición. Quiero decir, hay muchas veces que acabamos el proceso y dices, creo que me han descartado. O no se me ha dado muy bien. Si es un caso de esos, intentar preguntar a las 2 semanas, más o menos, y no volváis a preguntar porque seguramente os tengáis que dejar llevar por vuestra intuición. Y si la intuición ha sido buena, el consultor os lo va a decir. Es decir, para mí, o el headhunter, para mí que un candidato de repente que es bueno se vaya con otra oferta de empleo, yo le voy a intentar mantener informado, ¿vale? Entonces, yo te diría que preguntes a las 2 semanas, si a las 2 semanas no tienes respuesta, malos profesionales hay siempre, ¿vale? Y si no, el consultor va a ver que estás intranquila y él mismo va a ir manteniendo
ese feedback contigo. Pero bueno, a las 2 semanas de haber tenido una entrevista presencial, las entrevistas telefónicas yo os aconsejaría que no preguntéis, porque si de una entrevista telefónica luego no os dan un feedback muy rápido es porque algunas veces se pasan, pero posiblemente haya habido un descarte. De las entrevistas presenciales sí. Vale, Andrés Carvajal pregunta ¿cuándo se puede acceder a las bolsas de empleo internacionales? ¿Cómo se puede acceder a las bolsas de empleo internacionales y cuándo se puede hacer? Pues no entiendo muy bien tu pregunta. Bolsas de empleo internacionales tendrás, bueno, LinkedIn es una bolsa de empleo internacional. Lo que te digo en este sentido también es en esa parte de meditación que pienses muy bien a qué países quieres irte. Y según de esos países a los que quieras irte, ¿vale? Que encamines un poco tu estrategia y vayas buscando, bueno, pues cuáles son, qué personas hay ahí, qué empresas hay ahí, y ves contactando un poco con ellos. Eso es lo que entiendo por redes internacionales fuera de lo que puedan ser más de burocracia o administrativas que puedan venir por el Ministerio de Comercio Exterior, etcétera, ¿no? Rosa Rodríguez pregunta si hay un consejo específico para mayores de 45. Pues mira, yo te voy a dar un consejo muy bueno y es que la pirámide poblacional está cambiando. Por tanto, o nos contratan a nosotros o van a tener problemas para contratarnos. Pero sobre todo, que nos mantengamos muy, 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 muy en el mercado. En el mercado me refiero a que sepas exactamente qué son las cosas nuevas que están pasando. Sí, la única diferencia que hay entre una persona o el único hándicap que hay entre una persona de 45 muchas veces y una persona de 25, ¿vale? Además, 45 ya es una edad bastante buena porque ya hay ciertos, ya tiene una madurez y sabe hacia dónde quiere ir. El único hándicap que hay es a lo mejor el conocimiento de nuevas tecnologías o conocimiento de nuevas técnicas o que se le haya quedado un poco más anticuado lo aprendido durante los estudios. Por tanto, recomendar el estar constantemente estudiando. Y luego, las personas de 45 sobre todo tenemos una presencia, una pose y además acarreamos un expertise ya que en esos encuentros, como digo, en esos foros, en esas charlas, en esas mesas redondas, cuando nosotros vamos y nos presentamos a los ponentes o a la gente que está ahí y les hablamos de esa experiencia, suele encajar mucho más. Entonces, yo a la gente de mayor de 45 le aconsejo que potencie mucho más el networking, que se conoce mucho mejor y que esté al tanto de todas las cosas nuevas que están haciendo. Pero sobre todo, el encuentro, el B2B, funciona mucho mejor. Ahora ya que vamos a la fase 2, el B2B va a volver a poder existir, buscar sitios donde esté la gente que creamos que nos pueden contratar. Vale, Luis Andrés Breñas nos dice que ha escuchado en varias ocasiones que los podcasts son una buena práctica como comentaste. Mi pregunta es, ¿existe alguna plataforma o página donde puedan encontrarse con facilidad? Muchas gracias. Sí, por ejemplo, a mí me gustan, bueno, a mí me gusta mucho, es la que más utilizo, me gusta mucho iVoox, ¿vale? Podcast de iPhone también, pero iVoox, IVOOX, suele tener contenidos bastante interesantes, ¿vale? Luego hay muchas radios, no vamos a hacer publicidad a radios, pero hay radios no comerciales, no las clásicas, donde también hay programas increíblemente interesantes, pero suele estar en un iVoox como, por ejemplo, esto que te digo, vas a tener de todo y es muy fácil, simplemente buscas por las cosas que te interesan y te aparecerán un montón de cosas ahí. Y efectivamente es algo muy interesante porque tú lo puedes ir escuchando mientras que sales a andar, mientras que corres, mientras que vas en el metro, mientras que estás limpiando la casa, mientras que estás haciendo la comida. Y igual que te digo que los hay muy malos, de momento que empiezas a escuchar y llevas 10 minutos y dices, uff, esto no hay quien se lo trague, cambias a otro, ¿vale? Tampoco vamos a
Una cosa es que practiquemos el descanso activo y otra cosa es que nos martiricemos con él, ¿no? Pues cambias a otro, pero hay cosas realmente buenas. Esther Manos Albas nos dice, si le recomiendas a una persona, como en su caso, que acaba de empezar y se está poniendo al día con las redes, que si le recomiendas empezar por LinkedIn, porque está perdida con todo y lleva parada solo 2 meses. O sea, ¿le recomiendo empezar por LinkedIn? No, le recomiendo que solo esté en LinkedIn, ¿vale? Es decir, LinkedIn es la clave, LinkedIn es donde estamos, o sea, LinkedIn es la herramienta para buscar trabajo. Siempre pongo algo el mismo chiste, ¿no? Si estuvieras buscando pareja, no lo digo en su caso, que en general, ¿no? Si yo estuviera buscando pareja, pues estaría en Tinder. Si lo que busco es trabajo, pues lo que tengo que estar es en LinkedIn, que es la lugar, ¿no? Del trabajo, del empleo. Entonces, sí, LinkedIn ahora mismo tiene muchos tutoriales, tiene muchas herramientas que te van a ayudar a posicionar muy bien tu candidatura, te van a dar consejos, etcétera, para posicionar muy bien tu candidatura, ¿vale? O para que sea un perfil muy atractivo. Eh, Vamos, no es que te recomiende LinkedIn, sino que es la única que te recomiendo. Vale, María Carrasco pregunta si este año, si crees que debería arriesgarse a buscar un empleo o unas prácticas este año, una vez haya finalizado el máster, ya que al no estar vinculada cuando finalice el máster con la universidad va a ser más complicado tener la oportunidad de buscar unas prácticas. O sea, recomendarte, claro que te recomiendo. Si lo que buscas es trabajo y lo que buscas es experiencia, claro que te recomiendo. Y cuanto antes se empiece mejor. Aquí, orientación profesional te podrá ayudar mucho más de cuánto tiempo puede durar tu vinculación con las prácticas después de haber acabado el máster, ¿vale? Eso es algo que ellos seguramente te puedan responder mejor. Pero bueno, si no, luego hay muchas opciones. Entonces, sí, te recomiendo que busques. Y si decides no hacerlo, que también es muy libre, ¿vale? Que tu opción B sea exactamente igual de buena que trabajar. Es decir, eh, oye, pues no sé qué has estudiado, ¿no? Pero, por ejemplo, si hubieras hecho el máster de recursos humanos y dices, este año no es el mejor año para buscar empleo, pero voy a seguir formándome. Entonces, ahora voy a hacer el de talento digital, ¿no? Y me voy a especializar realmente en digital, que es lo que más se va a demandar. Entonces, si no, pues voy a estudiar inglés, ¿no? O lo que sea, ¿no? Si no vas a ponerte en la búsqueda, al menos sí te recomiendo que sigas con la formación, que sigas ganando peso y aglutinando neuronas bien cargadas. Jocelyn Villarroel nos dice que estaba participando en un proceso de selección antes de que llegara la pandemia y el reclutador hace 2 meses me avisó de que el proceso fue detenido hasta que pase. Estoy a la espera de ese proceso y si me recomiendas comunicarme con el reclutador o buscar nuevas propuestas laborales. Bueno, no dejes de buscar. Ahora mismo el mercado laboral es súper inestable. A lo mejor ahora mismo, no sé ni el sector, ni el tipo de empresa, ni nada, pero puede ser que ahora no esté en situación de contratar. Entonces, no dejes de buscar y ahora ya que estamos acabando fase uno y entrando en fase 2, sí, yo te recomendaría que ya le escribieras y le dijeras un poco que si te podía decir un poco algo de tu candidatura. Para que os hagáis una idea, yo he estado a nivel de consultoría, a nivel de clases, no he parado, ¿no? Pero a nivel de consultoría he estado prácticamente 2 meses parado y llevo ahora mismo 2 semanas ya donde los clientes me han llamado, empezamos a retomar cosas, a hacer cosillas. O sea que ahora mismo ya es un buen momento de que le digas, oye, ¿cuál es mi situación y cómo ves el proceso? Bueno, nos dice Mercedes Cuesta que se está encontrando con muchas ofertas que aparentemente estaban cerradas o procesos cerrados y vuelven a republicarse una y otra vez. Y a pesar de ser casi una réplica de mi experiencia laboral, de su experiencia laboral, no consigue llegar a la entrevista. ¿Pueden ser falsas? ¿Esto es habitual? Sí, según, no voy a dar nombres, pero según algunas empresas ponen ofertas de empleo
señuelo, ¿no? Para incrementar base de datos. No sé si es el caso, pero sí que es una práctica que se ha hecho por medio de algunas consultoras. Habitualmente cuando alguien publica una oferta de empleo, si es una consultora la que hace esto, suele poner abajo quién es el consultor que lo lleva. Rápido, LinkedIn, búsqueda, contacto, oye, ¿qué pasa con esta oferta? Sin ningún problema, podéis hacerlo. Porque cuando se publican tantas veces es porque algo está fallando y a lo mejor justo es porque no han visto tu currículum, que es el ideal. ¿Vale? Pues ha sido un verdadero placer haber estado dialogando con vosotros. Muchas gracias por las preguntas y aquí tenéis, ya digo, mi contacto para lo que necesitéis. He visto que he puesto el correo arriba y el LinkedIn abajo cuando tenían que estar al contrario. Revisar vosotros eso en vuestro currículum, que no haya fallos de estos, ¿vale? Y nada, cualquier cosa a vuestra entera disposición. Muchísimas gracias.